ya tener a la mano es el laringoscopio. El laringoscopio, como lo vamos a ver mañana, hoy también en algunas imágenes, tiene un mango donde está la batería, las pilas convencionales que nosotros conocemos y una serie de hojas que según el tamaño del paciente vamos a tener que escoger. Las hojas pueden ser curvas, las hojas pueden ser rectas, depende de la destreza de cada uno a qué se ha adaptado a manejar mejor. La mayoría de veces empleamos la hoja curva. En algunos escenarios vamos a tener que emplear la hoja recta. Para mañana más vamos a usar hoja curva. Vamos a tener la recta así, básicamente para ver qué tan fácil o qué tan difícil comparado con la curva es intubar al paciente. ¿Ok? Bien. La posición del paciente. En ese momento tenemos que valorar que al momento de ingresar a la vía aérea superior voy a encontrarme con la unión o la intersección de varias rutas de ingreso. La nasofaringia con la orofaringia, la parte de ingreso a la laringe propiamente dicha y más atrás el ingreso al esófago. Entonces, existen ejes que yo tengo que tratar de alinear con el fin de que me facilite visualizar las cuerdas vocales. Es importante entonces colocar la cabeza del paciente idealmente extendida con el cuello flexionado. Se puede flexionado pero con la cabeza extendida, con el fin de que este eje, laringo, orofaringio, nasofaringio y laringe propiamente dicho, estén lo mejor alineados posibles. Cosa que cuando yo intento visualizar las cuerdas vocales voy a tener una mayor capacidad de visión, entendiendo que no todos los pacientes van a permitir ver cuerdas vocales. Y una vez que he hecho todo esto, he preparado previamente todo el escenario. Recuerden que ustedes no van a ver un paciente despierto, van a ver la conclusión de un paciente que se ha ido complicando en el tiempo, ya está en parada cardíaca. Vamos a tener que intubarlo. Probablemente allí no voy a necesitar drogas, ¿no? Porque el paciente claramente no va a poner ningún tipo de resistencia, simplemente yo tengo que tener la capacidad de poder ver cuerdas vocales y atravesar estas cuerdas vocales con el tubo endotraqueal de diferentes tamaños que tenemos nosotros para hacer el procedimiento. ¿Qué debemos tener a la mano? Es decir, el líder ya va asumiendo, enfermera, prepara el equipo de aspiración de secreciones. Existen diferentes tipos. ¿Hay que aspirar secreciones? Sí, porque no sé, al momento de insuflar, quizás estoy insuflando el estómago y había contenido líquido allí y tanto insuflo que hay un reflujo. Entonces, cuando intento intubar, todo ese reflujo viene hacia mí, tengo que aspirar. O sea, siempre tiene que haber aspiración de secreciones. Bueno sería que al momento de acceder a la vía aérea no existe ninguna secreción y me facilita. A veces hay secreciones muy densas, muy mucosas que no me dejan ver la glotis. Por tanto, mi aspirador de secreciones, la enfermera me va a ayudar, me va a facilitar poder visualizarlo de mejor manera. Entonces, importante preparar este equipo. Aquí está mi mango del laringoscopio, donde están las baterías, las pilas convencionales, tamaño mediano. Cuando uno ve esto, bueno, es una estructura metálica ligeramente pesada, que tiene una estructura en la parte más superior que va a permitir enganchar la hoja que usted ha escogido utilizar en este paciente. Es importante que sepan cómo encajarla, porque el desconocimiento lleva también a un retraso. Todo está preparado, pero quien se tiene que alcanzar el laringoscopio no lo ha calzado bien, porque desconoce la técnica. A veces ocurre. Bueno, estas son dos hojas. Las hojas van desde el tamaño 1 hasta el tamaño 5. Mayor número es para pacientes de mayor tamaño, de mayor corpulencia. Generalmente nosotros escogemos una hoja 3 a una hoja 4. Promedio. Hoja 3 para la mujer, hoja 4 para un varón. Promedio. Pero si es un varón de gran altura, evidentemente voy a tener que utilizar la hoja 5. ¿Okay? Pero usted ya en su cabeza ya, pásenme una 4 si es un varón. Puede ser que sea pequeño, menor contextura, por si acaso tengo una 3 a la mano. O también tengo una 5. Es decir, el que te ayude ya tiene todas las hojas, solo que en ese momento tú has pedido que te preparen el laringoscopio con una hoja 3 o una hoja 4. Bien, aquí le pedimos a una persona que no tenía mucha experiencia que calce la hoja con el mango del laringoscopio. Y demoró el poder calzar, no podía calzar. Intentaba, porque esa es la posición natural cuando yo voy a intubar, así es como habitualmente uno lo pone en esa posición para poder ya encender la luz que tiene en la hoja del laringoscopio y poder visualizar adecuadamente las cuerdas vocales. Y no podía porque para engancharlo nosotros tenemos que tener prácticamente en el mismo paralelo tanto a la hoja como al mango. Recién en ese momento, esta ranura que tiene la hoja del laringoscopio la puedo calzar a la cabeza del mango del laringoscopio. ¿Ok? Esa es la técnica. Ponerlos casi uno al lado del otro. Monto y
bajo. Lo vamos a ver mañana. Tienen por qué saberlo, porque recuerden, alguien está en vía aérea, te pide el laringoscopio y vas a demorar en calzarlo. Tiempo en contra del paciente. Y ella lo consiguió, ¿no? Ya consiguió calzarlo adecuadamente. Junto con esto, necesitamos nuestro tubo endotraqueal. Los tubos endotraqueales existen de diferente diámetro, ya acá está numerado. A mayor número, lógicamente, mayor diámetro. Generalmente, para un adulto promedio, usamos un tubo 8. Si es mujer, le pedimos siempre al personal que nos apoya, tenga un 7.5 por si acaso. Si es varón, 8.5, 9. O sea, depende también de la contextura. Pero usted trate de adecuarse al 8. El 8. Si es mujer, puede bajar medio punto. Si es varón, puede subir medio punto o un punto más. Si es paciente con severo compromiso respiratorio vía aérea, procesos obstructivos bronquiales, el mayor diámetro posible. Porque el menor diámetro, menor resistencia. Paciente asmático, paciente con EPOC, tengo que usar el tubo endotraqueal de mayor diámetro. Siempre y cuando la glotis me permita pasar el tubo. A veces la veo y no pasa. No permite calzarlo. Yo, forzando, puedo traumatizar la vía aérea, edematizar la glotis, se edematizan las cuerdas vocales, se edematiza la epiglotis. En un segundo o tercer intento ya no voy a poder entrar. ¿Okay? No hay que sobreestimular ni dañar la vía aérea superior. Bien, tiene un extremo distal, es radiopaco, es decir, si tomo una placa radiográfica voy a ver una línea que acompaña al tubo endotraqueal que me permite identificar en una placa radiográfica de tórax, ¿no? O sea, me permite esa visión. Tiene un globito, un CAF le llamamos en la parte distal, que al momento de insuflarlo, tiene una conexión para insuflarlo, permite que se adapte a la tráquea misma y ocasiona un cierre hermético con el fin de que no se pueda desplazar. Entonces tengo que inflar el globo, ni bien he asegurado que efectivamente estoy en vía aérea baja, que he atravesado la glotis y he alcanzado una distancia de alrededor de 20 centímetros. Ven que acá está el 19, 20, 21, 22, 23, 20 a 21 centímetros aproximadamente. Algunos dicen de 18 a 21, depende de la altura del paciente, si es varón, si es mujer. Pero promedio más o menos 20 a 21 centímetros. Bueno, entonces, antes de intubarlo, el que está preparando el equipo, primero verifica, ¿no? El tubo está bien, no tiene ninguna rotura. Con una jeringa, succiono aire, lo conecto e insuflo el globito. Se insufla el globito y luego lo toco, que no escape el aire. Porque a veces nos ha tocado que intubamos al paciente, estamos bolseando y el aire comienza a fugar. Y era porque el globo estaba roto. No lo verificamos antes de introducirlo al paciente. Todo eso hay que hacer previo a la intubación. Lógicamente ya el encargado ya sabe lo que tiene que hacer preparando el equipo de intubación. Es decir, en el día del simulacro, de la simulación, quien esté a cargo de vía aérea, que le va a ayudar al que está manejando vía aérea, ya está preparando todo, está verificando si el carro está correcto o no, porque es parte de nuestra tarea habitual cuando nosotros vamos a darle soporte a aquel compañero o a aquel profesional que va a manejar vía aérea. Bien. Algunas veces hacemos uso de una guía de metal, un alambre de metal entre comillas, que se introduce dentro del tubo, pero nunca atraviesa la parte distal. Llega casi a la altura del globo, con el fin de que le permita mantener su forma, porque cuando entra directamente con el tubo sin esa guía, a veces la anatomía del paciente distorsiona y nos lleva siempre esófago, y nunca me lleva a atravesar las cuerdas vocales. Entonces, esa guía de metal muchas veces la tengo que utilizar para que el tubo mantenga esa forma, ¿ok? Pero nunca que atraviese la parte distal. Sí me ha pasado, vamos a intubar y me lo pasan con la guía de metal, saliendo, atravesando el orificio distal. Lógicamente, si yo llego a introducirlo, voy a rasgar la tráquea. Tengo que tener mucho cuidado entonces de la manera en que me están pasando este tubo endotraqueal. Aquí arriba, no es lo que usamos habitualmente, es un sistema de tubo en T. ¿Ya? Lo vamos a ver también, para qué nos sirve en el ejemplo. Tubo en T. Es cuando el paciente, él está ventilando, él no ha perdido el reflejo de ventilación, él todavía genera ciclos ventilatorios. Entonces, paciente neurológico deprimido, yo quiero proteger vía aérea, no quiero que la lengua obstruya la vía aérea superior, intubo al paciente sin dormirlo mucho y conecto la parte proximal del tubo a este sistema de tubo en T y él sigue ventilando. El tubo lo único que está haciendo es empujar la lengua hacia allá para que esté libre la vía aérea. Estoy protegiendo vía aérea, estoy evitando que las secreciones lleguen al pulmón. En lo que el paciente neurológico ya dañado, definimos bien la etiología, definimos bien el manejo
Y con eso simplemente estamos evitando que otro no se complique aparte de la esfera neurológica. ¿Okay? Este es un sistema de tubo en T, que lo vamos a ver también el día de mañana, solo para tenerlo en cuenta. Lo usamos en paciente despierto, no en el inconsciente, porque el inconsciente no ventila. Ahí le tenemos que reemplazar la función ventilatoria. Aquí es como se conecta el tubo T, está el microscopio ahí, ¿no? Por acá viene la cantidad de oxígeno, yo le puedo dar un fluido de 0,24, 0,28, 0,65, 0,50, por ejemplo. Sigue el tubo, ya se alimentó con oxígeno. Y comparando con el anterior, acá estaba directamente conectado a la fuente de oxígeno. Pero aquí tiene un dispositivo que les dije, les comenté el día de ayer. Este es el dispositivo Venturi. Se conecta a la fuente de oxígeno 100%, pero tiene unos orificios laterales, que también mañana los vamos a ver cómo es que trabaja. Viene el aire con puro oxígeno, pero se mezcla por este orificio, succionando el aire del medio ambiente. Y al mezclarlo, de ser 100% baja a 0,50, 0,40, 0,35, 0,32, según el valor que uno escoja. Es sencillo, no es difícil de manejar. Pero igual se conecta al tubo en T en un paciente que ventila, en un paciente que no ha perdido ese reflejo ventilatorio. Lo usamos también en ese escenario. Bien, en ese paciente, el que vimos ayer en el ejemplo, uno dice, tengo que intubarlo, pero para intubarlo tengo que preparar los medicamentos, ¿no? En ese paciente me preparo con un grupo de fármacos que buscan facilitar la intubación. El paciente no ha perdido la conciencia, pero yo con medicamentos voy a tener que dormirlo con el fin de que me facilite intubarlo. Entonces tengo que usar fármacos que me favorezcan la inducción del sueño, que no recuerde nada, y luego relajarlo. El paciente lucha, pelea, cuando uno intenta intubarlo si está despierto, no se va a dejar intubar. Entonces tengo por un lado que sedarlo, dormirlo, y por otro lado paralizarlo. Todos estos medicamentos me los va a preparar la enfermería. Eso repito en el paciente despierto, que está a punto de terminar en un paro. Lógicamente, si hay problemas para ventilar manualmente, hay problemas para identificar que la vía aérea va a ser fácil de ser invadida con un tubo endotraqueal, cuidado, porque si yo lo relajo y no estoy seguro de poder intubar y ya lo paralicé, ese paciente solito ya no va a ventilar. Y no sé cuánto me va a demorar poder conseguir intubarlo. De repente ni siquiera lo consigo y el paciente termina muriendo a consecuencia de esa decisión. Bueno, entonces en la secuencia de intubación lo que yo busco es asegurar intubarlo a la primera, ¿no? Para ello, primero valoramos que el paciente tiene alguna condición de riesgo, él todavía está ventilando, por tanto, él no me va a permitir la intubación, tengo que darle una droga hipnótica. Habitualmente es una benzodiazepina, midazolam, es lo que tenemos a la mano. Un relajante muscular, un bloqueante neuromuscular, rocuronio, bencuronio, pancuronio, cualquiera de ellos podemos también utilizar, y un narcótico añadido que puede ser el fentanilo, por ejemplo. Y luego de conseguir esto, ya intubamos al paciente e iniciamos la ventilación asistida. Entonces, es un procedimiento que en un paciente despierto involucra preparar el equipo, preparar las drogas, administrarlas, intubarlo y empezar la ventilación. Pero en un paciente que esté en paro, no. Él ya sobrepasó esta primera fase del manejo. Nos vamos de frente a asegurar la vía aérea. No usamos medicamentos. Problemas, cuando está ventilando, recuerde, el vello facial, paciente obeso, paciente sin dientes, paciente de edad avanzada, paciente que ya presenta antecedente de apnea del sueño. Generalmente son pacientes obesos por apertura oral que me limite la intubación. Bueno, cuando hablamos de alinear los ejes, esta es una posición natural de un paciente que está recostado en una camilla. El eje orofaringeo versus el eje nasofaringeo versus el eje laringeo. Los tres ejes están cada uno por su cuenta. Si uno intentara ingresar, tendría que ser un gran bucle, una curvatura importante para poder acceder a la vía aérea. Muy complicado. El tener una almohadilla a nivel de la nuca permite alinear dos de los tres ejes que hemos comentado, pero aún así me limita todavía a poder acceder a visualizar las cuerdas vocales. El tener al paciente con la cabeza algo extendida, pero todavía sin almohadilla en la nuca, permite alinear solo dos ejes, pero mantengo todavía la dificultad para ver la glotis. En cambio, si extiendo la cabeza y le coloco una almohadilla a nivel de la nuca, facilito que los tres ejes estén casi alineados. Entonces, esta posición me va a ayudar a ver mejor la glotis. Es decir, voy a tener que recurrir a esta extensión de la cabeza con una almohadilla para poder, que al momento de introducir el laringoscopio, la hoja específicamente hablando,
permita mejor visión de las cuerdas vocales. Tengo que hacerlo. Pero muchas veces el paciente a lo mucho llega a esta posición en la cual yo no voy a asegurar, es decir, no voy a tener esta facilidad de poder intubarla de forma adecuada. Pero armadilla tenemos en todos lados. Si no la tenemos, una manta, la doblas en dos, la pones en la nuca y procedes a la intubación. Lo que pasa cuando el paciente está flexionando, ¿no? Cómo la vía aérea se permeabiliza extendiendo la cabeza y cómo se obstruye cuando flexiona. ¿Okay? Entonces la extensión justamente lo que va a buscar es mantener permeable la vía aérea, ¿no? Como al extender la columna de color oscuro, que es el ingreso a la vía aérea, se hace mucho más permeable. Por eso extendemos la cabeza. ¿Okay? Es lo que vamos a también tener que hacer al momento de intubar a un paciente. Paciente problema es el paciente obeso. Paciente obeso, cuello corto. Entonces, está recostado en la camilla, le hemos puesto la almohadilla, mira cómo está el eje. Difícil de intubar. Pero si le colocamos en posición de rampa, es decir, en la parte de la espalda, le juntamos frazadas, almohadas, mantas, que hagan que esté en posición oblicua, como estamos notando aquí, me ayuda a tener un eje más adecuado de visión. Paciente obeso mórbido, complicado para intubar, la posición en rampa me va a facilitar tener una mejor visión de la cabeza. Tú ya le adelantas, en ese paciente la mejor posición es posición en rampa, paciente obeso. Si tú quieres intubarlo, como sea, tráeme frazadas, lo que yo hago en mi emergencia, almohadas, frazadas, lo que tenga, yo lo pongo en posición oblicua, medio sentado, extiendo la cabeza y procedemos a intubar. Y realmente te va a facilitar mucho manejar a este tipo de pacientes. Bueno, la laringoscopía entonces. Ya tenemos mi mango, tengo mi hoja de laringoscopio, he alineado los ejes y voy a coger el mango del laringoscopio con la mano que no es la más diestra, la más fuerte. Yo soy derecho, voy a usar la mano izquierda. Cojo el mango, suavemente deslizo la hoja del laringoscopio. Mañana vamos a usar un gel, por si acaso, como es maniquí, a veces no permite que se deslice suavemente, vamos a usar previamente un gel para que esto resbale a nivel de la lengua. La punta de la hoja curva tiene que llegar hasta la vallécula, ¿no? A este nivel donde se origina la epiglotis, y hasta que llegue a ese nivel recién vamos a hacer un movimiento de llevar el mango hacia la posición anterior y superior. ¿Qué problemas podrían ocurrir aquí al momento de hacer esta laringoscopía? Que por no poder ver bien la glotis o las cuerdas vocales, hagamos un movimiento de palanca. Tengo mi mango aquí con el paciente y no veo nada y hago esto. Este movimiento de palanca lesiona piezas dentales. Tu movimiento teniendo el mango en tu mano no dominante es hacia arriba y hacia adelante. ¿Ok? Hacia arriba y hacia adelante. O sea, llegué a la vallécula de la vi, no veo cuerdas vocales, empujo hacia adelante para poder tener la visión de lo que en algunos videos hemos visto. Tener la posición de la cabeza extendida, alineados los ejes, deslizo suavemente la hoja del laringoscopio correspondiente hasta la vallécula, en este caso hoja curva, deslizo hacia adelante y puedo ver la glotis. Mi objetivo es ver glotis. Ver el orificio por donde voy a tener que atravesar con el tubo endocardial. ¿Ok? Movimiento hacia adelante, suave. No hago palanca. Cuando ves a un paciente, me ha tocado también cuando ingreso al turno, veo con los dientes ahí flotando, significa que ha sido una intubación difícil o no le he preparado adecuadamente antes de la intubación. No debería ocurrir. Ocurre más cuando el paciente tiene pocas piezas dentales y, como les comenté, cuando estoy introduciendo la hoja, se atora entre las dos piezas y no me deja deslizar. Estoy peleando en ese momento por sacar la hoja o para introducirla. Y en esa pelea, fracturo la pieza dental. Sí, ocurre. En la desesperación de que queremos ir a una vía aérea segura, generalmente nos llevamos algunas piezas. O, si tenía prótesis, fracturamos la prótesis, que también me ha ocurrido, ¿no? Nadie se dio cuenta, de repente fuimos por la curva intubar y con la fuerza que empleamos para tratar de ingresar a ver la glotis, fracturamos la pieza que el paciente ya tenía y que omitimos por no hacer un examen digital. Recuerda que el paciente esté inconsciente, nos va a dar tiempo para poder hacer esto. Con la hoja recta, la hoja de Miller, el procedimiento es diferente. Con la curva, llego a la vallécula. Con la hoja recta, no llego a la vallécula, voy por delante de ella. O sea, voy a agarrar la epiglotis y la voy a llevar empujándola desde el ingreso mismo en la nariz. Esta es hoja recta. Miren cómo la curva llega acá.
la recta va por detrás. Igual, el mismo movimiento con el fin de poder visualizar la glotis. ¿En quién sí o sí se emplea esto? Población pediátrica. La hoja recta es para población pediátrica. En adulto podemos usar sí, pero ustedes mañana se dan cuenta cuál es más fácil, la curva o la recta. La curva por la anatomía, deslizando nada más ya llegaste. La recta no, tienes que mantenerla en una sola dirección y luego empujar. Eso es un poco más complicado. Y uno quiere lo más sencillo, ¿no? Lo que sí o sí me va a asegurar la hoja curva. Algunas veces, cuando estamos introduciendo la hoja curva, no visualizamos la glotis. Entonces, el mismo operador, antes de coger el tubo, puede manipular la tráquea, la laringe y poder movilizarla o deprimirla. El objetivo es que al hacer esto, no veo cuerdas vocales, ya llegué, pero no veo cuerdas. Si yo deprimo, empujo, o lo deprimo en este caso la tráquea, y veo las cuerdas vocales, y yo sé que con esta mano luego tengo que intubar, al operador o al ayudante le digo, no se imaginan la Jenny, con tu mano, ella lo posiciona a nivel de la tráquea, y yo con mi mano dominante le digo, aquí comprime, y te quedas ahí. Ya estoy viendo, te quedas ahí. Pásame el tubo, y yo paso el tubo. Y si a mi ayudante, yo voy a posicionar dónde y cuánto de presión va a ejecutar, para poder visualizar mejor la glotis. O sea, el ayudante también te tiene que dar una ayuda importante haciendo esa manipulación, porque no siempre se ve las cuerdas vocales. Bueno, acá lo vamos a hacer en el video, va a ser mucho más sencillo todavía de poder entender este procedimiento. Emergency oral-tracheal intubation is indicated in any situation in which definitive control of the airway is needed. Specific indications include cardiac arrest, failure to get airway from aspiration, inadequate oxygenation, and independent emergency airway obstruction. Oral-tracheal intubation is also commonly performed as part of the care of the critically ill patients with multi-system disease or injuries, and to facilitate control of the airway during surgical procedures requiring general anesthesia. In emergent cases, such as cardiac arrest, airway management is of paramount importance, and there are very few contraindications to oral tracheal intubation. Unstable cervical spine injury is not a contraindication, but intubation must be performed with strict inline stabilization of the cervical spine. If neuromuscular blocking agents or sedatives are used, cuando vieron el ejemplo del paciente en parada cardíaca que estaba siendo reanimado con compresiones, nos dice contraindicaciones, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tú estás intentando entubar en plena reanimación comprimiendo, a la compresión, toda la vía se mueve. Entonces tú intentas identificar o ya la ves casi quieres meter el tubo, en ese momento los movimientos que ocurren no te permiten tener un gran éxito en el momento de intubar. Por eso es que al momento que es en la pausa, cambio de reanimador, voy a colocar de repente el electrodo y demás, esos 10 segundos que tienes en ese momento, tú los aprovechas para que puedas intubar. O sea, tienes que ser rápido para interrumpir lo menos posible las compresiones. Bien, sigamos acá. Bueno, para facilitar la introducción usamos drogas, ¿no? Drogas para dormir. El paciente que todavía está despierto. The presence of tumors, trauma, burns, edema, or infection of the pharyngeal or laryngeal soft tissues may distort airway anatomy, leading to difficult orotracheal intubation. When faced with a potentially difficult airway, consulting with an experienced intubator and preparing to use an alternative intubation technique are recommended. Begin by gathering the required equipment. You will need gloves, a protective face shield, and a working suction system. A laryngoscope with appropriate blade, an endotracheal tube with stylet, and a 10 milliliter syringe. You will also need a bag valve mask attached to oxygen, an oral or nasal airway, and tape or an endotracheal tube holder. Todo lo que nosotros señalamos que utilizamos habitualmente en la ventilación con el ventilador manual se emplea también aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que tenerlo. Va a haber una mesita que tenga todo su set de manejo vía aérea. Usted lo tenía ese día a la mano, pero no lo utilizaron porque priorizaron hacer lo de las compresiones, pero ese día lo van a tener.
Vale decir, quien va a manejar vía aérea, quien va a ser su ayudante en ese momento, tiene que ver que tenga todos los implementos para poder manejar vía aérea. Entonces, ya sabemos, por lo que valoramos el día de ayer, qué parte de esos dispositivos vamos a tener que emplear sí o sí para garantizar una adecuada ventilación manual. There are two main types of laryngoscope blades, each available in various sizes. The tip of a Macintosh La curva blade se is llama curved. de Macintosh, The Miller blade la recta is se llama de straight, Miller. and each requires a Nosotros same decíamos hoja curva o technique. hoja recta. The choice of blade is based largely upon the experience and personal preference of the operator. A size 3 or 4 Macintosh or a size 2 or 3 Miller can be used in most adult patients. Endotracheal tubes are sized according to the internal diameter of the tube. 7.0, 7.5, or 8.0 millimeter tubes are appropriate for most adults. The tubes have a balloon on the distal end that, when inflated, creates a ¿Cuánto sealed más o tube menos? 10 and the centímetros. tracheal lumen and 10 prevent centímetros. leaks and aspiration of gastric contents. You will also need a stethoscope and an end-tidal carbon dioxide detector to assess. Bien, para confirmar que he accedido a la vía aérea y mi paciente está siendo ventilado, yo voy a comenzar a insuflar y alguien lógicamente tendrá que auscultar los campos pulmonares. Nuestro maniquí no va a tener el tórax completo, vamos a ver directamente que tiene la tráquea, los dos bronquios principales y dos globitos, dos bolsitas. Entonces, vamos a remedar al momento de intubar mañana, cuando nosotros insuflamos, que alguien esté escuchando, pero lo que vamos a ver es que los dos globitos se van a comenzar a inflar. Señal de que hemos intubado adecuadamente al paciente. El capnógrafo. En reanimación cardiopulmonar hacemos uso de un capnógrafo. ¿Por qué? El capnógrafo busca medir CO2 y sabemos que una célula que todavía está en estrés, pero viva y recibe oxígeno al momento que yo estoy comprimiendo, va a comenzar a activarse y a generar un propio metabolismo celular generando dióxido de carbono. Entonces, esto me va a permitir detectar que el CO2 comienza a incrementarse. Parto con un CO2, pongamos de 5 o 10, y noto que a los segundos comienza a elevarse a 20, a 30, a 40. Se está elevando. ¿Qué me están diciendo? Que las células están vivas, que las células están utilizando el oxígeno y están produciendo un metabolito que este agregado, este dispositivo me va a permitir medir. Capnografía. ¿Okay? Vamos a usar capnografía también, pero en el otro salón de crisis. Ay, perdón. Me fui. Vamos a seguir. The diameter of the tube. You will also need a stethoscope and an end-tidal carbon dioxide detector to assess the proper placement of the endotracheal tube. Commonly used detectors Ese cambio de color the cuando presence detecta of carbon CO2 dioxide. es la ventaja que tiene. Before proceeding, be sure that all La equipment is técnica la readily luz, siempre accessible potable, and functioning. el ayudante es Inflate the verifica la integridad del globo, to del check the cable, leaks. Insert the introduce socket la into línea, the endotracheal tube, making sure nunca that que the tip of regrese the la parte socket distal. does not extend beyond the end of the endotracheal tube. Be sure that the suction catheter is Equipo de secured succión. within easy reach. Obtain intravenous access and place the patient on a monitor if time and conditions permit. Assign an assistant to watch the monitor during the procedure and report any changes. Adjust the height of the bed so that the patient's head is level Siempre with busca the tu lower portion comodidad, of your sternum. Unless contraindicated, busca tu comodidad al momento de intubar. El paciente puede estar a una altura en la camilla, tú vas a intubarlo, pero está más abajo. El problema es que tú, viendo al paciente así, te arrodillas tratando de buscar la mejor forma de intubar al paciente. Cuando en realidad la mayoría de camillas tienen un sistema que permite elevar la camilla. Es decir, tú tienes que valorar, elevame la camilla para que yo tenga anatómicamente mayor facilidad de poder intubarlo, esté más descansado. Que hacer esto, ¿no? Tratar de buscar intubarlo de la mejor manera. Entonces, siempre es importante que ustedes valoren la altura a la cual se van a encontrar para place the intubar bien patient al in a paciente. sniffing position by placing a pillow or folded towel under the patient's occiput. This combination of flexion of the neck and extension of the head improves the alignment of the Y axes al nivel of de the los lower ejes, no se cavity, olviden, pharynx, and larynx, facilitating optimal visualization of the vocal
previamente está ventilando, ¿no? Nos está dando tiempo en lo que preparamos nuestro centro de intubation. The use of sedative and paralytic Si el medication paciente está despierto, está peleando, tenemos que darle sedante, tenemos que darle un bloqueo neuromuscular. their use is beyond the scope of this video. Aquí puede ser un midazolam Remove the también. patient's upper and lower dentures if present, Bien, remover cualquier prior to puede pasar que laparoscopy. esté Keep the en el dentures acceso a la vía aérea. so that they may be rapidly reinserted to improve the mask seal if bad mask ventilation is required. An assistant should apply the Sellick maneuver by applying firm pressure to the right cartilage. The Sellick maneuver compresses the soft wall esophagus. Esa es la maniobra de Sellick, que para algunos ya debe estar proscrita. Un ayudante de frente agarra la tráquea y le empuja hacia atrás con el fin de que ocluya al esófago. Con el fin de que al momento de intubarlo tú te concentras y veas solamente vía aérea. ¿Ok? Es un procedimiento que en el escenario de a veces trauma cervical puede dañar más la columna, Between the puede cricoid causar más daño al cartilage paciente and the de lo que cervical ya tiene. vertebrae, theoretically preventing passive regurgitation of gastric contents. Position your body so that your eyes are at a distance from the patient that facilitates binocular vision. Hold the laryngoscope in your left hand, blade down. Open the patient's mouth with your right hand. Hay bien pocas piezas de Insert the laryngoscope blade to the right of the patient's tongue. Gradually move the blade to the center of the mouth, pushing the tongue to the left. Bien, cuando usted va a entrar, entra por el lado izquierdo, ¿ya? Bueno, en este caso, la confesión a la llave del paciente. Por ahí ingreso yo y luego empujo la lengua para que me permita un fácil acceso a la vía aérea superior como hemos visto. Voy a retroceder un poquito para que vean esa maniobra. That facilitates Es la columna binocular profesora, vision. ¿no? Lado derecho, Hold the en este caso. laryngoscope in your left hand, blade down. Open the patient's mouth with your right hand. Insert the laryngoscope blade to the right of the patient's tongue. Gradually move the blade to the center of the mouth, Y sigo pushing the avanzando. tongue to the left. Visualize the epiglottis. Ahí identificó Ideal no placement dice que of está the la laryngoscope derecha. blade depends on whether a curved or straight blade is used. Place the tip of the curved blade into the molecule between the base of the tongue and the epiglottis. En la curva And voy ahí a la anteriorly película to expose y the voy hacia vocals. adelante y veo las cuerdas vocales. When using a straight blade, place the tip of Con the la hoja blade recta no, past no the voy a la epiglottis película. and look anteriorly to expose the vocal cords. Con una o con otra el objetivo es ver cuerdas vocales. When the tip of the blade is correctly positioned, lift the laryngoscope upwards and forwards at a 45-degree angle. Direct the force of your lift along the axis of the laryngoscope handle in the direction of the ceiling over the patient's feet. Avoid bending the wrist or rocking the blade against the patient's teeth, which can result in dental or soft tissue injury and will not enhance the view of the glottis. If available, an assistant should gently pull on the right side of the cheek to enhance visibility of the glottis. Hold the endotracheal tube in your right hand. While maintaining your view of the vocal cords, insert the endotracheal tube into the right side of the patient's mouth. The Tienes tube que should ver not que estás obstruct the view atravesando of the las vocal cuerdas cords vocales. during the Que el globo cervical part ya of la the has procedure. atravesado. Para estar seguro que ya estás Through the vocal cords until the balloon este globo, disappears into ya the la trachea. atravesó, tienes que ver eso. Move the stylet Y en and ese momento ya te tube diriges a until the sacar balloon la is guía. 3 to 4 centimeters beyond the vocal ¿Cuántos cords. centímetros? 20 Inflate the centímetros endotracheal balloon with aproximadamente. air to the minimum pressure required to prevent air leaks during tidal volume ventilation with a bag. This usually requires less than 10 cc's of air. The assistant must maintain cricoid pressure until tube placement in the trachea is confirmed. Una vez que lo has intubado, no sé si la parte distal está donde debe estar. Nuestro ventilador manual, que tiene su reservorio, tiene su bolsa y tiene su mascarilla, saca la mascarilla y conectas directamente a la porción proximal del tubo neurotraqueal, aquí. Y vas a comenzar a insuflar. Si al insuflar en ambos campos
percibes el murmullo vesicular, significa que estás bien. Pero si en un campo percibes y en el otro no, significa que te has metido mucho a un pulmón. Será el derecho o será el izquierdo. Generalmente es el derecho. ¿Qué significa? Que tienes que retirar un poquito el tubo, 1 centímetro, vuelves a insuflar hasta que dejas de percibir que un solo campo pulmonar está moviendo un volumen de aire. Entonces, generalmente esa manera de auscultar te va a ayudar a definir si es que la parte distal del tubo está anatómicamente donde debería estar. La confirmación. The end of the endotracheal tube should lie in the mid-trachea, 3 to 7 centimeters above the carotid. A good rule of thumb is 22 centimeters at the teeth for the average size adult. Place the end-tidal CO2 detector on the endotracheal tube and attach the ventilation bag, administering a few tidal volume breaths. Carbon dioxide will be reliably and consistently detected within the first 6 breaths of an endotracheal intubation. Aquí el carnógrafo lo está usando, porque ¿dónde viene el CO2 del pulmón? Si estás en el esófago, no va a haber CO2. Entonces, cuando tú ves que se enciende la luz que detecta CO2, significa indirectamente que estás en vía aérea. Nosotros en RCP lo usamos para ver que el paciente se está And with ventilando. each exhalation thereafter, except in some cases of cardiac arrest, when gas exchange may not occur. Assess secondarily for esophageal tube placement by auscultating over the stomach during positive pressure ventilation. Auscultate both lungs in the mid-axillary line to assess for equal bilateral air movement. If breath sounds are diminished on the left side after intubation, you may need to gradually withdraw the endotracheal tube until symmetrical breath sounds are auscultated. Chest La radiography placa es para is poner used la to radio assess en the esa patient's línea, pulmonary para status after intubation bloquear. and to ensure that the tip of the radiopaque line embedded in the endotracheal tube is well positioned at the level of the mid-trachea and not in either main stem bronchus. Note that radiography cannot be relied upon to detect esophageal intubation. Secure the endotracheal tube to the patient's head once proper position has been confirmed. If available, you should use an endotracheal tube holder to secure the tube, as these devices aid in the prevention of accidental displacement. If such a device is not available, tape may be used instead. First, attach the tape to the patient's cheek and then wrap it circumferentially around the tube. Next, affix the free end of the tape to the patient's other cheek. Pharmacologics. Nosotros, habitualmente lo que hacíamos era asegurar el tubo con esparadrapo. Aseguramos porque con tanta reanimación, con el mismo ventilador, los movimientos podía desplazarse el tubo. Luego vinieron esos fijadores comerciales para poder inmovilizar el tubo y evitar que se desplace. O hacia adentro o se extube accidentalmente el paciente. Nos generó mucho problema porque nunca se llevan completamente al tubo en su posición y muchas veces se deslizaba. Y al final lo que utilizamos solamente es una cuerda con el fin de fijar el tubo y evitar que éste se pueda desplazar. También lo vamos a ver el día de mañana. El asunto está asegurar el tubo, una vez que el paciente ya está intubado. Otra vez. With the stomach, it was to assess and detect is prevention of accidental dislocations cheek. Inadvertent extubation. Complicaciones. The most serious complication of endotracheal intubation is unrecognized esophageal intubation, which may lead to hypoxemia, hypocapnia, and death. Laryngoscopy can provoke vomiting and aspiration of gastric contents, causing pneumonitis or pneumonia. Additional complications include bradycardia, laryngospasm, bronchospasm, and apnea. Han visto que cuando se intuba, si bien es cierto, yo quiero asegurar algo mejor para mi paciente, a veces ocurre desastres, ¿no? Ocurre cuando no veo vía aérea
introduzco el tubo a ciegas y creo que estoy ya en la vía aérea asegurada y me he metido el esófago. Y lo dejo conectando que lo ventile y estoy ventilando el estómago, lo estoy insuflando. Me voy a dar cuenta que en los segundos siguientes la saturación, que ya estaba baja, cae más todavía. Y el paciente se deprime. Y sin oxígeno, ritmo cardíaco porque está acelerado, comienza ya a bajar su frecuencia. Señales de que se está complicando. Entonces, siempre usted, lo ideal está que cuando va a intubar, vea cuerdas vocales y vea que está atravesando las cuerdas vocales con el tubo endotráqueo. Si no tiene esa seguridad, asegúrese, ausculte pulmones, ausculte epigastrio para ver si el volumen luminares no se está metiendo allí. Y también, si tiene a la mano el camnógrafo, colóquelo, añadido al tubo para verificar que efectivamente está en vía aérea, cuando tenga dudas. Esa es intubación a ciegas. A mí me ha pasado, no veo, y meto el tubo, siento que estoy atravesando cada anillo traqueal, percibo que estoy ahí, asumo y comienzo a determinar con la auscultación, tanto de tórax como de epigastrio, si estoy o no en vía aérea. La confirmación va a ver la saturación. Estaba en 80, 82 y veo que sube 85, 90, 95 y directamente todo me implica que sí estoy en vía aérea a pesar de que lo he intubado a ciegas. Porque siempre tiene que tener alguna herramienta que le confirme que ha intubado adecuadamente al paciente, a pesar de que no ha visto la glotis en su totalidad. Entonces, viene difícil, conlleva problemas, paciente obeso, cuello corto, mentón corto, deformidad de la vía respiratoria, orificio pequeño en la boca, disminución de la movilidad del cuello, mala visualización de la faringe posterior, que es el malampatio, ¿no? Tenemos este paciente con trauma facial, yo sé que va a ser vía aérea difícil. El trauma edematiza los tejidos. ¿Cómo voy a entrar aquí? Peor aún si no sé cuánto de daño existe al momento de intentar intubarlo. Ya veo el gran edema a nivel de la cara. Entonces, va a ser complicado. Paciente que tiene una artropatía cervical, ya su posición natural es con la cabeza flexionada. ¿Cómo voy a intubar a ese paciente? Pero son pacientes que eventualmente ya vienen para una preparación, ¿no? Prepararlo. Ya el equipo de anestesia sabe que en algún momento va a enfrentar a ellos. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo enfrentan? Con su set de intubación difícil. Ellos tienen un set, pero comandado por un video laringoscopio. Ellos se meten con un video laringoscopio. Ingresan, tienen que ver con una camarita en dónde está la vía aérea y a través de ella ir deslizando el tubo endotráqueo. Video laringoscopía ha ayudado mucho a poder asegurar la vía aérea en ese grupo de pacientes. Pobre apertura vocal, no está viendo los 3 dedos claramente. Voy a tener problemas para meter la hoja del microscopio por aquí. Hay problemas, ¿cierto? Va a estar bien complicado que podamos intubar a este paciente. Esos pacientes que roncaban, que nos hacían la referencia, apnea del sueño, ¿no? Pobre apertura bucal, abre la boca, Malampati 4, no existe el 5, ¿no? Sería 5 acá, porque no se ve absolutamente nada. Ya sé que va a ser una vía muy difícil, muy complicada. Entonces, la capacidad que tenga la boca de poder ofrecer un pasaje libre de la hoja del microscopio va a determinar también cuán fácil o cuán difícil va a ser la intubación. Ese paciente no era Malampati 4, no era más el que vimos en su paciente. Entonces, la videolaringoscopía, ¿ok? O, si lo vas a intubar, cédalo lo mínimamente posible, porque cuando uno intuba, ¿qué es el anestesiólogo? Lo duerme completamente, lo paraliza para que la intubación sea la primera. Sí, pero si sé que es un paciente difícil, probablemente no use tanto sedante. Caso contrario, voy a la cricotilotomía, ¿no? Porque esa vía aérea está harto complicada. O de repente utilizar algún otro dispositivo que me asegure poder ventilarlo en forma adecuada. Entonces aquí está la videolaringoscopía, veo en una cámara a dónde estoy ingresando. O sea, puedo visualizarla ya, no como la otra que yo manualmente tengo que tratar de llegar a visualizar la glotis. Y aquí es como la veo, ¿no? Estos son desechables, vienen con su camarita incorporada, en donde ves claramente en dónde se haya posicionada, y acá tiene un canal por donde metes el tubo, porque la punta de la cámara está viendo la glotis, metes por su canal, por aquí, y el extremo distal llega a atravesar la glotis sin problemas. Bien difícil. Otros tienen la camarita incorporada acá, poquitos son desechables. Recuerdo que al UNAM me llegaron un set de 6 o 10. En un mes se llevaron todas, por emplearlo. Pero eso yo lo uso bien difícil. ¿Por qué gasto un dispositivo que es para aquel paciente que sé que va a ser difícil y lo empleado en un paciente que tenía una intubación fácil? Debe ser guardada para aquel paciente que sé que se me va a complicar. Y hace tiempo, hace varios años, porque serán unos 15 años atrás, llegaron y se las llevaron todas.
cuando debió guardarse, no. O sea, esto se guarda para aquel escenario donde voy a tener que enfrentar a ese paciente difícil. Entonces así es como se puede visualizar, ¿no? Directamente la glotis. Ya confirmas que efectivamente estás en diálisis. Caso contrario, lo viene más la cricotirotomía, puede ser con guía ecográfica, solamente palpando la anatomía, introducir una guía que se introduce a nivel de cartílago-cricoides y luego comenzamos a hidratar con un serie de traqueostomía percutánea, con el fin de asegurar una vía aérea que me permita rehabilitar al paciente. Bien, entonces vemos que la intubación, si bien es cierto, con el entrenamiento puede facilitarme el acceso a la vía aérea, podría encontrarme con escenarios difíciles. Si el paciente no tiene alguna alteración en su anatomía, pero por alguna condición intentando ver la glotis no lo puedo hacer, ¿cuál sería mi plan B? Aquí hay uno que está metido ahora en los escenarios de emergencia. Se conoce como guía boogie. Tiene más o menos 40 a 50 centímetros de largo. En la parte distal voy a tratar de sacar uno que tengo ahí guardado para que lo vean mañana. Es como una guía. Tú metes la hoja del laringoscopio, a duras penas ves la glotis, no se ve totalmente, introduces esta guía a través de la glotis y te metes a la tráquea. Una vez que has introducido a la tráquea, calzas el tubo endotraqueal y lo metes, porque la guía ya está metida en la tráquea. Es decir, es un dispositivo que te facilita la intubación en aquel paciente en donde la glotis no se visualiza con facilidad. ¿Okay? Es bastante bueno. Acá lo vamos a ver cómo nos explican el uso de boogie. Es curvo, ¿no? Si se dan cuenta, es curvo. Siempre tiene que haber un ayudante. Porque es tan largo que se mueve el boogie, por eso el ayudante solamente le está manteniendo estable.
evitamos, o sea, ganamos más tiempo de donde generar el tubo y lo evitamos un paso y lo evitamos problemas. Bien, voy a tratar de sacar el buggy. Tengo solo una en emergencia, pero es importante que sepamos utilizarlo porque no es algo caro y la mayoría de escenarios de emergencia lo van a tener. Como ven, 40-50 centímetros, en la parte distal tiene un ángulo que mira hacia adelante, por tanto cuando uno lo va a aplicar, estoy con mi galingoscopio, la hoja ya la empuja hacia adelante y hacia arriba, veo algo, las cuerdas vocales, mete el buggy con esto posicionado hacia adelante, atravieso las cuerdas vocales y como él dice, si no se puede visualizar, vas a sentir que la punta comienza a chocar los anillos traqueales, como que estás bajando una grada tras otra. Avanzas hasta que sientes el tope, ya llegaste. Te pasan el tubo y comienzas a deslizar, ¿no? Ya entraste a la vía aérea, sacas el buggy, comienzas a bolsear, otra vez te tienes en 20-21 centímetros y confirmas que estás o no en vía aérea. Y como él también dice, a veces el tubo no pasa como que estuviera atorado, solo gira el tubo, no el buggy, como vieron, para que pueda ya facilitar su ingreso a la vía aérea. Eso es cuando no puedo ver bien la glotis. Y este dispositivo realmente nos va a ayudar mucho. O sea, si lo vamos a tener a la mano, téngalo siempre presente, que puede haber un buggy que nos dé la mayor confianza para asegurar la vía aérea, porque no siempre se logra visualizar como los libros nos pueden recomendar al momento de acceder a la vía aérea. ¿Qué otro plan B tengo aparte del buggy? Si no tengo buggy, este dispositivo conocido como máscara laringia. La máscara laringia en su parte inicial se parece a un tubo endotraqueal, pero en la parte distal, como ven aquí, tiene la forma de un triángulo con unos orificios. Este dispositivo se introduce a ciegas. Igual se lubrica. La parte distal está desinflada, está colapsada. Tiene un dispositivo como un cable, igual que el tubo endotraqueal, que cuando yo le inserto una jeringa, insuflo un volumen de aire y hago que esto comience también a insuflarse. Se llena de aire. El objetivo está que cuando yo introduzco la máscara laringia, mañana vamos a ver la técnica, siguiendo igual la anatomía que tiene la vía aérea superior, voy a hacer que esta parte de los orificios estén frente al ingreso de la vía aérea superior. Vale decir que cuando yo por aquí coloco mi ventilador manual y comienzo a insuflar, el volumen de aire que ingresa por aquí, ingresa hacia el pulmón. Y esta máscara laringia viene también en tamaños, para niños, para adultos. La técnica de poder insertarlo es bastante sencilla, a ciegas. Solo agarro, le empujo hasta que siento un tope. Cuando siento el tope, conecto la jeringa, insuflo y ahí comienzo a ventilar. No es complicado, es mucho más sencillo, diría incluso que el buggy, pero tenemos que saber la técnica de poder aplicarlo. También en reanimación te va a ayudar, si es que tú quieres utilizarla, si es que ha sido difícil la intubación, no se ha podido conseguir, pide tu máscara laringia. Existen diferentes tamaños, esta es la forma que se coloca, acá está el cap correspondiente para poder insuflarlo en forma adecuada. Los diámetros del tubo endotraqueal son los mismos diámetros que tiene la máscara laringia. Acá vamos a ver cómo se utiliza. La metodología que mandé a la incluso cuando estás haciendo masaje lo puedes colocar como un dispositivo. Instruction beyond this video is necessary for safe and effective placement of the original mass stairway. Esta es la técnica para colocar la máscara de la expertise in its use. The original mass stairway is a device used routinely by anesthesiologists for surgical operations. Its use should also be strongly considered for ventilation in pre-hospital and in-hospital cardiac arrest. Both the American Heart Association and the European Resuscitation Council consider the original mass stairway an acceptable device for use by non-experts in tracheal intubation ¿Pero cuán rápido la and colocó? airway management. The original mass stairway is also a rescue device in situations where tracheal intubation is impossible or has failed, and is
resuscitation. The reasons for laryngeal mask air replacement during CPR are many and include high first-time success rates, Algo pesa eso. Sí, es realmente espectacular. necessitating minimal disruption of any chest infections, ease No ventilation perjudica las for chest compresiones. patients as compared to back. Es fácil de realizar así. Bastante It is a sencillo. good option of replacing an endotracheal tube when tracheal intubation is difficult. Parece el que está haciendo el entrenamiento, que no puede intubar, sabe que va a tener una máscara de linfa por si acaso, pero la va a poder emplear. For example, patients who have injuries or rheumatoid arthritis. An adult-sized laryngeal mask airway is a flexible breathing tube of approximately 25 centimeters in length, with an inflatable bladder or cup on its distal end. The proximal end has a standard 15mm connector that allows attachment to any ventilation system. Air exchange occurs through the aperture on the distal end of the tube. This illustration shows the identity and location of the tongue, hard palate, Mira la forma curva que tiene, de la misma manera se ve entrar en la máscara de la linfa. Reviewing these structures is helpful for understanding proper placement and potential difficulties. Unlike oral airways, Entonces, cada faringe, cada una con su faringe y la máscara de la linfa. Justo donde se detiene, ahí están los orificios para poder insuflar la vía aérea superior. the laryngeal mask airway requires less pressure than vacuum mask ventilation to achieve effective ventilation, thus minimizing risk, gastric insufflation, and subsequent pulmonary aspiration. Current laryngeal mask airway models include both straight and pre-curved tube designs, and models intended for either single or Nosotros tenemos las curvas, Some devices include separate channel for section of the stomach, while others are specifically designed to facilitate oral tracheal intubation through the device. Laryngeal mask airways are available in up to 5 pediatric sizes and 3 adult sizes. Typically, the resuscitation committee will decide upon model and sizes suitable to your patient population. As a general rule, a number 4 laryngeal mask airway is adequate for the average adult female patient and a 5 for the average adult male patient. You'll need to consult the sizing chart provided by the manufacturer of the device to select the correct size. Nosotros habitualmente usamos una 4 o una 5. To prepare for laryngeal mask airway insertion, you'll need an appropriate size device, a 20 to 40 millimeter syringe, lubricating jelly, and tape. Often, laryngeal mask airways come prepackaged with an inflation syringe and a small package of lubricant. Prepare the device by first Igual removing tiene all que verificar necessary antes fluid, de then lubricate the posterior surface poder of the cup. utilizarla, que esté bien, ¿no? Facilitate easy and smooth El passage globo del of café, the mat. no haya fugas. The posterior Está surface lubricando. side opposite rear exchange occurs. Lo mismo van a hacer ustedes. The following sequences will demonstrate the placement of a laryngeal mask airway in consenting adults undergoing electrosurgical operation. With the patient in the supine position, La misma técnica, se gently extiende, tilt se the retira back de la to boca facilitate placement. y empujamos, ¿no? Do not perform this backwards Siguiendo la tilt. misma Then curvatura. each patient in whom a neck injury is suspected. Place a straight laryngeal mask airway. Open the mouth as fully as possible and insert the device into the mouth, directing the posterior cup against the hard palate. Continue this motion until you feel the tube's cup passing behind the tongue completely. Hasta que haga un tope, ya no le permita seguir empujando. Successful insertion depends on keeping the lead edge flat to prevent the cup from folding on itself. Le hizo Exert posición. pressure against the hard palate during passage. Inflate the cup with approximately 30 milliliters of air. Vuelve a During ser inflation, técnicos. the shaft of the airway often moves out the mouth 22 centimeters as it finds its proper location. The cup should not be visible when the tube is in the proper position. The final resting position is posterior to the tongue at the laryngeal inlet, as shown in this illustration and in this fiber optic view through the distal end of the device. This cutaway view of head and neck illustrates the path taken by the laryngeal mask airway during insertion Ahí hay un and simulacro. purpose following insertion. Key structures are labeled to illustrate relevant anatomy. Use of a pre-curved laryngeal mask airway sometimes allows placement without the need to insert hands inside the patient's mouth. To place a pre-curved laryngeal mask airway, grab the connecting tube with the dominant hand so the cup points to the patient's head. Your hand should be in a neutral position with the thumb on the upward surface of the tube. As with
the straight tube, guide the lubricated mask airway above and behind the tongue by applying firm pressure along the patient's hard palate. Guide the tube behind the tongue and toward the larynx with the circular motion of the hand. After placement, inflate the cup, and then connect the device to a positive pressure ventilation system. Confirm proper placement by auscultation of both sounds. Auscultation of both sounds should take less than 5 seconds, and placing the laryngeal mask airway during resuscitation should not require interruption of CPR. Improper placement of the laryngeal mask airway can result in a poor seal or an obstruction of airflow. If air leaks from the mouth, or you do not achieve adequate ventilation, add an additional 5 to 10 millimeters of air to the cup. If additional air in the cup fails to improve ventilation or decrease the air leak, then gently remove and reinsert the laryngeal mask airway. If ventilation is still not achieved, or there is still a large leak of air from the mouth, attempt placement of a larger laryngeal mask airway. The most common location of obstruction is at the level of the oropharynx, either because the epiglottis is folded down or because the tongue or redundant oropharyngeal tissue is pushed into the airway. Selection of the proper size laryngeal mask airway, as well as use of proper insertion technique, will reduce the frequency of these problems. Use of a tongue blade to partially retract the tongue and to provide counter pressure against the hard palate is one way to improve entry of the laryngeal mask airway into the mouth. Additional lubrication or briefly dipping the cup in clean water may also help prevent the cup from sticking to the tongue and oropharynx. In addition, a small mouth opening or large tongue may prevent use of the operator's finger and hand to get the laryngeal mask airway behind the tongue. In such cases, use of the connecting tube shaft to create downward pressure may be necessary. Once adequate ventilation has been established, secure the laryngeal mask airway with tape to prevent movement of the device. Even when secured, the laryngeal mask airway may become dislodged with motions such as twisting or pulling. When moving patients, place one hand at the base of the laryngeal mask airway and disconnect the ventilation system from the device. Once the laryngeal mask airway is placed, the adult patient should receive 8 to 10 breaths per minute during continuous chest compressions. You should deliver quick breaths, ideally less than 1 second per breath, each with a volume of approximately 500 millimeters. If you hear air leakage during ventilation, you'll have to alternate ventilation and chest compressions. In the latter case, give 2 500 milliliter breaths following every 30 chest compressions. This ratio of 30 compressions to 2 breaths should be continued for as long as CPR is being performed. Delivery of drugs through the laryngeal mask airway to the pulmonary epithelium is unreliable and is not recommended. The laryngeal mask airway may be left in place for the duration of the resuscitation. If a definitive airway is still needed, an experienced provider of airway management should replace the laryngeal mask airway with an endotracheal tube. Complications associated with laryngeal mask airway use are similar to those with other tools used for airway management. However, there may be fewer complications with vacuum mask ventilation and endotracheal intubation. These complications include the potential for upper airway trauma, tooth dislodgement or damage, and the introduction of a large volume of air to the stomach. Despite its numerous advantages for rescue ventilation, the laryngeal mask airway does not provide a secure airway and will not protect against aspiration when the volume of gastric contents is large. It may also be difficult to ventilate a patient with a laryngeal mask airway when high airway or thoracic pressures are encountered. For example, during vigorous chest compressions, or obese patients, or patients with chronic lung disease. Additional familiarity with the laryngeal mask airway can be gained with practice on a training head model, on a patient simulator, or on real patients in the operating room under the guidance of an anesthesiologist. The laryngeal mask airway provides a fast and effective alternative to tracheal intubation and is used for an increasing number of. Bien, pues la máscara de Lick es una herramienta vital que tenemos que también saber insertar porque no siempre la intubación va a ser la mejor medida al inicio, ¿no? Como estamos viendo, esta asegura muy bien el acceso a la vía aérea supraglótica todavía, pero garantizando una adecuada ventilación. Mañana van a ver cuán sencillo es su introducción. El otro dispositivo que sí no lo tenemos mucho a la mano es el combitubo.
Es un tubo, se parece al tubo endovascular que tiene dos globos, tiene dos puertos, según el lugar donde se vaya finalmente a posicionar. Vean que en la parte lateral tiene varios orificios, está fenestrado, también en la parte distal, pero tiene dos orificios distales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que uno hace es a ciegas, mete el comitubo, lo introduce. Y yo no sé si al introducirlo me he metido a vía aérea o me he metido vía aérea o hacia el esófago. Entonces, simplemente agarro el puerto con el cual me conecto a la parte distal y comienzo a insuflar. Si al momento de insuflar veo que el tórax se expande, ausculto y hay movimiento muy vesicular, ausculto ello, digo, este puerto está conectado a la vía aérea, por tanto solamente voy a trabajar con él. Y el otro puerto no lo utilices. Si en cambio, al momento de introducir este comitubo, insuflo por el otro puerto y noto que el tórax no expande, significa que me he metido a la vía digestiva. Por tanto, debo utilizar el otro puerto para trabajar con la vía aérea. Es decir, a ciegas, simplemente sabiendo cuál de los dos puertos comienza a movilizar el tórax, es el puerto con el cual yo voy a trabajar. Una vez que se identifican, se insuflan los dos globos con el fin de sellarlo y evitar que éste se pueda desplazar. Este es el comitubo, ahí están los dos puertos, los dos globos, fenestrado en la parte lateral y también distal. Se introduce a ciegas hacia el paciente, y lo único que hago es un puerto para insuflar y ver si efectivamente el tórax expande o no expande. Si no expande, estoy en esófago, por tanto, debo usar el otro puerto. ¿Ok? ¿Cómo se va a introducir? Igual como hacíamos con la máscara laringea. Una vez introducido, insuflamos uno de los puertos y vemos si es que hay pasaje no nuboso. No pasa, muy bien, uso el otro puerto y al momento de insuflar, como tiene orificios laterales, por ahí es que ingresa el aire hacia la vía respiratoria. Finalmente con eso confirmo que ese puerto es el que va a permitir trabajar mejor con la mecánica ventilatoria del paciente. ¿Okay? Entonces depende, porque así yo no sé si me estoy metiendo a esófago o directamente al introducirlo, llegué hasta la vía respiratoria alta. Muy bien, a veces nos empecinamos en que sí puedo intubarlo y no hemos podido, pasado algunos segundos, algunos minutos y el paciente es el perjudicado, ¿no? A veces tiene que llegar alguien que es más experto, el más experto siempre va a ser el anestesiólogo, porque él ha visto miles de vías aéreas, ha intubado miles de veces, es el que tiene más experticia para intubar. En algún momento tenemos que contar con él y no sentirnos mal si es que lo hemos intubado. Pero si no hay nadie y no puedo, mi máscara laringea. Mañana, máscara laringea nos va a salvar. Si no puedo, tengo el buggy, también puedo intentar con el buggy. Pero si tengo la máscara, no veo vía aérea, tengo buggy y tengo máscara, me voy con la máscara. La más segura, porque sé que sí o sí, casi al 100% voy a lograr ventilar bien a mi paciente. ¿Ok? Entonces son mi plan B que yo puedo utilizar cuando no he podido intubar a mi paciente. Muy bien, entonces mañana yo les voy a dar ahora los grupos. El primer bloque va a ser los primeros de la lista, lógicamente, para ir entrenando vía aérea. Vamos a hacer intubación endotraqueal de forma convencional, con la forma correcta. Vamos a utilizar la máscara laringea y vamos a también, si tenemos el buggy, ver la técnica de uso para cuando tengamos problemas para intubar un paciente. Vengan con